Bienvenidos a su espacio de salud senior. Hoy hablamos de una advertencia crítica. Piense en esta escena. Es domingo. La familia está reunida. Su nieto le habla emocionado de su nuevo trabajo. Usted sonríe y asiente, pero la verdad es que no ha escuchado la mitad de lo que dijo. El ruido de fondo es demasiado. Usted pide que repitan las cosas una y otra vez. Luego, en el supermercado, el cajero le dice el total. Usted escucha un número completamente diferente. Se siente frustrado. Usted podría pensar, me estoy poniendo viejo, me estoy volviendo duro de oído. Pero deténgase un momento. Este problema de audición y confusión no siempre es solo envejecimiento. A veces es una señal de que algo en su rutina está fallando. Podría ser la sombra silenciosa de un medicamento esencial. Hablamos de la medicina que le permite moverse, la pastilla que le quita el infierno del dolor articular al despertar. Usted conoce bien el dolor del reumatismo o la artritis. Ese dolor es su enemigo visible. Es un recordatorio diario de su lucha. Cuando encuentra una medicina que funciona, que reduce la inflamación y le devuelve la mañana, se aferra a ella. Y eso es totalmente comprensible. Sin embargo, en su búsqueda de alivio para las articulaciones, existe un riesgo poco conocido, un riesgo que afecta su independencia social, su capacidad para escuchar y, crucialmente, para pensar con claridad. Hoy, nuestro enfoque no está en los analgésicos comunes como el paracetamol o el ibuprofeno. Esos tienen sus propios riesgos estomacales. Estamos hablando de una categoría específica de medicamentos antiinflamatorios que se utilizan para tratar enfermedades autoinmunes complejas, como la artritis reumatoide severa, la gota crónica o ciertas formas de vasculitis. Son medicamentos poderosos que modifican la enfermedad. Estos fármacos a menudo son recetados por su reumatólogo cuando los tratamientos iniciales ya no funcionan. Son un salvavidas. El problema es que en algunos pacientes mayores de 60 años, ciertos ingredientes activos de esta categoría tienen una propiedad llamada ototoxicidad. Oto, de oído. Toxicidad, de veneno. La ototoxicidad significa que la sustancia química daña directamente las células sensoriales delicadas que tenemos dentro del oído interno, en la cóclea. Estas células son las encargadas de traducir el sonido en señales eléctricas para el cerebro. Cuando se dañan, el oído ya no puede enviar mensajes claros. Es como si el cable estuviera corroído. El resultado es la pérdida auditiva, que suele comenzar con las frecuencias altas, haciendo que le sea difícil distinguir ciertas consonantes, es decir, como la S o la T, en conversaciones rápidas o ruidosas. Pero hay un efecto secundario que a menudo confunde a las familias y a los propios pacientes: la confusión mental. Cuando usted tiene pérdida auditiva, el cerebro tiene que trabajar el doble para rellenar los huecos. Está en un estado constante de adivinanza. Esta sobrecarga cognitiva no solo genera fatiga, sino que puede manifestarse como una niebla mental. Usted se siente lento, olvida cita. Creen que padece demencia incipiente, cuando en realidad la raíz del problema está en su oído y posiblemente en la medicina que está tomando para aliviar el dolor de su rodilla. Esta situación es peligrosa porque la audición está íntimamente ligada a la salud cerebral. Si el oído no estimula al cerebro, el deterioro cognitivo puede acelerarse. Por eso, el primer paso es la identificación. Si usted toma una medicina crónica para el reumatismo y recientemente, en los últimos meses o un año, ha notado 1. Mayor dificultad para seguir conversaciones grupales. 2. Un zumbido constante en los oídos, tinnitus. 3. Sensación de mareo o vértigo ocasional. 4. Mayor sensación de confusión o agotamiento mental tras socializar.
Es imperativo que hable de inmediato con su médico, su reumatólogo y su farmacéutico. No deje de tomar la medicina por su cuenta. Nunca haga eso. Pero haga la pregunta clave. ¿Esta medicina tiene riesgo tóxico? ¿Deberíamos considerar una prueba de audición basal? La buena noticia es que en muchos casos, si la ototoxicidad es detectada a tiempo, los efectos pueden detenerse e incluso revertirse parcialmente con un ajuste de dosis o un cambio de medicamento. Es una carrera contra el tiempo. El secreto está en conocer el nombre exacto de ese ingrediente activo, saber qué buscar en su envase. Mañana, en la parte 2, vamos a ponerle nombre y apellido a este problema. Vamos a identificar exactamente cuál es ese compuesto, por qué se utiliza tanto en el tratamiento de la artritis y cómo puede usted realizar una sencilla prueba en casa para detectar si su audición está siendo afectada en este momento. No se mueva. Su independencia auditiva y mental dependen de esta información. Continuamos en la siguiente parte. Ya entendimos que este medicamento, aunque vital para controlar la inflamación y el dolor de la artritis o el reumatismo, actúa como un ladrón silencioso. No ataca de golpe, lo hace lentamente, erosionando la capacidad de su oído para procesar el sonido. Empieza con algo que muchos simplemente ignoran, un zumbido. Es ese sonido persistente en los oídos, la famosa acúfeno o tinnitus. Al principio es tan sutil que es fácil descartarlo. Es solo el silencio, pensamos. O quizá es la presión arterial. No. Si usted está tomando esta clase de medicina específica para el reumatismo, ese zumbido constante puede ser su primer aviso crítico. Imagine que está tranquilo en casa. Es la hora de la siesta. Pone música suave. Pero detrás de la melodía o del silencio hay un pitido constante, un shh o un sonido de grillos que no se va ni de día ni de noche. Este síntoma no es inocuo. Es la señal de que algo está irritando o dañando las células internas del oído. Cuando el daño avanza, el verdadero problema llega en las situaciones sociales. Piensen en el momento de la cena familiar. La mesa está llena. Los nietos hablan. Todos conversan a la vez. De repente, usted se da cuenta de que está pidiendo que repitan las frases. ¿Qué dijiste, hijo? ¿Perdón? ¿Puedes hablar más fuerte? Usted no es sordo en el sentido tradicional, pero el oído interno, esa delicada maquinaria, ya no filtra bien el ruido de fondo. El habla se convierte en un murmullo borroso e indescifrable. Esta dificultad para entender en ambientes ruidosos es la característica más común de la pérdida auditiva inducida por fármacos. Es especialmente cierto con las voces agudas. Si últimamente le cuesta mucho entender a sus nietos cuando le cuentan sus aventuras, preste mucha atención. No es falta de concentración. Podría ser el efecto secundario de esa medicina que tanto necesita para sus articulaciones. Y aquí viene la parte más difícil, la frustración emocional. Al no escuchar bien, empezamos a aislarnos. Es natural. Dejamos de ir a restaurantes ruidosos. Rechazamos invitaciones a reuniones sociales grandes. ¿Para qué ir si vamos a estar preguntando constantemente o asintiendo sin entender nada? El problema es doble. Primero, el medicamento le ayuda a moverse sin dolor, pero al mismo tiempo, el efecto secundario le roba su conexión social. Segundo, muchas personas mayores sienten vergüenza de admitir la pérdida auditiva. Piensan que es un signo de debilidad irreversible o solo cosas de la edad. Pero si su audición comenzó a decaer o empeoró dramáticamente después de iniciar ese tratamiento para el reumatismo, la causa no es simplemente la edad. La causa es química. Y eso es vital que lo sepa su médico. Ahora, hablemos de la confusión que mencionamos en el título. ¿Cómo se relaciona el oído con la mente? La conexión es directa y brutal.
Cuando el cerebro tiene que esforzarse constantemente para descifrar lo que oye, se agota. La fatiga mental que esto genera es inmensa. Lo que a menudo se diagnostica erróneamente como un deterioro cognitivo temprano, a veces es simplemente un cerebro abrumado por la falta de información auditiva clara. El cerebro utiliza una cantidad enorme de recursos para rellenar los huecos sonoros. Esto lleva a una sensación de lentitud o de cabeza nublada constante. Además, algunas de estas medicinas, aunque en menor porcentaje, afectan directamente las estructuras relacionadas con el equilibrio interno. Usted puede sentir mareos, puede sentir que pierde el equilibrio al levantarse rápidamente. Si el nervio auditivo o el sistema vestibular está siendo irritado o dañado por la toxicidad del fármaco, esto puede manifestarse no solo como dificultad para escuchar, sino como esa sensación de desorientación, vértigo o confusión mental que tanto asusta a nuestra audiencia de 60 años o más. La clave aquí es la sospecha y la velocidad. Si nota un aumento del zumbido, dificultad para entender, conversaciones en ambientes ruidosos, o si siente esa niebla mental o mareos persistentes, no espere a la próxima revisión anual. Debe contactar a su reumatólogo o médico de cabecera inmediatamente y mencionar la palabra clave ototoxicidad. Esta palabra significa simplemente que algo está siendo tóxico para el oído. No tenga miedo de preguntar con firmeza: doctor, ¿podría esta medicina que tomo para mi artritis estar dañando mi oído? Quizá se necesite un ajuste de dosis o un monitoreo auditivo mucho más frecuente. Ignorar los síntomas o atribuirlos solo a la edad puede llevar a un daño permanente e irreversible. En la próxima parte vamos a adentrarnos en cómo exactamente esta poderosa medicina afecta a las células ciliadas del oído interno. Veremos por qué es tan difícil de detectar a tiempo para los médicos y hablaremos de las herramientas de monitoreo específicas que su doctor debe usar para proteger su audición. Esto le dará el conocimiento necesario para tener una conversación informada y segura. Hemos visto que el alivio tiene un precio oculto. No estamos hablando de un analgésico simple como el paracetamol. Esta es una medicina diseñada para modificar la actividad del sistema inmune. Y es precisamente su poder lo que la hace peligrosa para el oído interno. Hablemos de cómo sucede el daño. El oído es un mecanismo increíblemente frágil y delicado. Dentro de la cóclea, el caracol óseo, hay células diminutas, como pelitos. Se llaman células ciliadas. Estas células recogen las vibraciones del sonido. Luego, las envían como señales eléctricas directas al cerebro. Piense en ellas como las antenas de una radio muy, muy sensible. Son irreemplazables. Los medicamentos usados comúnmente para el lupus, la artritis reumatoide y otras condiciones autoinmunes atacan el exceso de inflamación en su cuerpo. El problema es que estos medicamentos a menudo no distinguen bien. Ven la inflamación hiperactiva en la articulación y envían una señal para frenarla. Pero esa misma señal, esa toxicidad controlada, impacta también las células ciliadas del oído. Este daño específico se llama ototoxicidad. Literalmente significa veneno para el oído. Lo peor de la ototoxicidad es que no es como una gripe que aparece de repente. Usted no se da cuenta de inmediato, el daño empieza lentamente. Es insidioso. Primero, ataca las frecuencias altas, las que usted necesita para la claridad. Usted sigue oyendo las voces. Puede escuchar que alguien le habla, pero las palabras son confusas. No logra entender. Recuerde esta frase clave. El primer síntoma no es la sordera total, sino la falta de claridad en las palabras. Y aquí viene el riesgo mayor, el que afecta su mente y su paz mental. Si usted no oye bien las consonantes, la T, la S, la P, la K,
su cerebro tiene que esforzarse el doble. Tiene que rellenar los huecos del sonido. Es como si le obligaran a resolver un crucigrama mental todo el día, sin descanso. Ese esfuerzo constante, ese trabajo extra, cansa la mente. Drena su reserva cognitiva. Mucha gente mayor me escribe y me dice, me siento confundido, me cuesta seguir las conversaciones largas. ¿Será el principio de la demencia? En muchísimos casos, no es el inicio de la demencia, es puro agotamiento auditivo. El cerebro, al no recibir información completa del oído, empieza a protegerse. Comienza a retirarse de la interacción social. Usted empieza a evitar las reuniones familiares ruidosas. Se aísla de los grupos. Y el aislamiento social es el mayor promotor del declive cognitivo y la confusión. Todo esto puede haber empezado silenciosamente con esa pastilla que le prometió menos dolor en las manos. ¿Qué debe hacer si su médico le ha recetado una medicina para el reumatismo a largo plazo? Hay pasos inmediatos que debe tomar. Paso 1. Conozca el nombre de su medicina y sus efectos secundarios. Si usted toma la popular hidroxicloroquina, comercializada con nombres como Plaquenil, el metotrexato o alguna terapia biológica inyectable, preste la máxima atención a esta advertencia. Estas medicinas son esenciales para muchos, pero el monitoreo es obligatorio. Paso 2. Pida un audiograma de referencia. Antes de comenzar o justo al iniciar un tratamiento a largo plazo con estos medicamentos, usted debe tener un examen de audición completo. Un audiograma basal. Este test es su punto de partida. Si dentro de 6 meses o un año su audición empeora, su médico sabrá inmediatamente si es la medicina o la edad. Paso 3. Pida específicamente la prueba de las frecuencias ultra altas. Muchos exámenes de rutina solo prueban las frecuencias medias, donde está el volumen general de la voz humana. Pero la ototoxicidad, el daño por el medicamento, comienza en las frecuencias más altas, las que dan la nitidez y la claridad a las palabras. Necesita asegurarse de que el audiólogo o especialista verifique la sensibilidad en el rango de 8000 Hz y más. Es vital. Paso 4. No espere. Comunique el síntoma. Si tiene síntomas de zumbidos, tinnitus, o siente que las personas están murmurando de repente, no espere a la próxima cita anual con su reumatólogo. Llame a su médico de cabecera hoy mismo. Diga con claridad y firmeza: doctor, me preocupa la ototoxicidad por el medicamento. Estoy experimentando zumbidos y necesito una derivación urgente al audiólogo para el monitoreo inmediato. La detección temprana es crucial. El daño causado por esta medicina es a menudo, pero no siempre, irreversible. Si se detecta a tiempo, a veces es posible ajustar la dosis o cambiar el medicamento y detener el progreso del daño a sus células ciliadas. El objetivo de esta información no es que usted suspenda su medicina por miedo, es que la tome de forma inteligente, segura y vigilada. Recuerde que esta pastilla está diseñada para mejorar su calidad de vida. No está hecha para robarle la capacidad de escuchar y participar en la vida de sus nietos. El siguiente paso en nuestro camino es fundamental. Ahora que entendemos el peligro y los pasos de acción inmediatos para hablar con su médico, ¿qué alternativas existen? Hay vitaminas o terapias que puedan proteger el oído mientras usted sigue tratando la artritis. En la cuarta y última parte, vamos a explorar las estrategias protectoras y cómo compensar el daño ya existente para recuperar la claridad y, sobre todo, recuperar la tranquilidad mental. La clave, y esto es fundamental, está en la dosis y la duración del tratamiento. No todas las medicinas para el reumatismo o la artritis son iguales. Pero si usted está tomando un antiinflamatorio muy potente, o si le han recetado ciertos tratamientos de base,
conocidos como fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad o FAME, es crucial que entienda la ototoxicidad. Este es, a veces, el precio que se paga por frenar la inflamación destructiva que carcome las articulaciones. Su médico debe buscar un equilibrio muy difícil. Debe detener el daño articular sin dañar otra parte esencial de su cuerpo. Hablemos de cómo actúa. Estas medicinas, cuando están en altas concentraciones en la sangre, pueden interferir directamente con las células ciliadas del oído interno. Imagínese esas células como pequeños y delicados micrófonos que recogen el sonido. Si el medicamento las anestesia o las daña, la señal de sonido nunca llega correctamente al cerebro. El zumbido en el oído, el tinnitus, es a menudo la primera señal de advertencia. Es la célula protestando o tristemente muriendo. Y la confusión mental, esa niebla, no siempre es un fallo de memoria primario. A veces se debe a la falta de claridad en la información sensorial que llega al cerebro. El cerebro se esfuerza en compensar el déficit auditivo, se fatiga. Por eso usted siente esa niebla mental, esa dificultad para seguir una conversación simple o concentrarse en una tarea. Es un fallo de procesamiento causado por el oído. Ahora, ¿qué debe hacer hoy si sospecha que este es su caso? Primero, nunca suspenda el medicamento por su cuenta. Parar una medicina reumática de golpe, sin supervisión, puede causar un rebote de inflamación brutal y peligroso. Lo primero es llamar a su reumatólogo, internista o médico de cabecera. Pida una cita urgente. Cuando vaya, sea específico. Diga: doctor, tengo un nuevo zumbido en el oído y noto que mi confusión ha empeorado desde que ajustamos la dosis hace 3 meses. Pida explícitamente una audiometría basal. Esta es una prueba de audición simple. Si la pérdida de audición es causada por el medicamento, esta prueba debe hacerse antes de cualquier cambio de dosis. Así, su equipo médico tendrá un punto de comparación claro. Si se confirma el daño, su médico tiene varias opciones. La primera no es dejar el medicamento por completo, sino reducir la dosis, lentamente. Hay que ver si los síntomas de ototoxicidad son reversibles. Muchos de estos efectos adversos, especialmente si son detectados a tiempo, pueden revertirse si se ajusta el tratamiento o si se cambia a una medicina alternativa menos agresiva con el oído. La detección temprana es poder, pero la prevención y el manejo van más allá de la dosis. Hay pasos sencillos en su rutina que pueden reducir este riesgo. Piense en su estilo de vida como un apoyo directo a su medicación. Punto 1. La hidratación. Mantenerse bien hidratado ayuda a sus riñones a procesar y eliminar la medicina más eficientemente. Esto evita que la concentración del fármaco sea tóxica por demasiado tiempo. Punto 2. Controle su presión arterial sin falta. La salud del oído interno depende de un flujo sanguíneo perfecto en vasos muy diminutos. La hipertensión mal controlada daña esos vasos. Si usted ya tiene problemas de audición o tinnitus, es obligatorio que controle su presión religiosamente. Punto 3. El monitoreo constante de síntomas. Anote en una libreta cuándo toma su pastilla y qué siente justo después. Una agenda de síntomas de 2 semanas es oro puro para su médico. El zumbido es peor justo después de la dosis de la mañana. La confusión aparece 2 horas después de la comida. Estos patrones dan pistas vitales. Recuerde, usted es el detective principal de su propia salud. Su médico necesita esos datos para proteger su oído. Hemos hablado de un riesgo que pocos conocen, pero que afecta profundamente nuestra calidad de vida y nuestra conexión con el mundo. Perder audición no es solo una molestia, es aislamiento. Sentirse confundido no es solo torpeza, es miedo a perder la independencia.
pero existen soluciones siempre y cuando seamos proactivos y hagamos las preguntas correctas. La vida después de los 60 se trata de manejo inteligente de la salud, no de rendición. Ahora que hemos identificado la medicina de reumatismo que puede estar saboteando su oído, debemos abordar otra preocupación igualmente vital que a menudo se confunde con la vejez normal. En la próxima parte de esta serie vamos a revelar cómo un simple desequilibrio de la química cerebral puede estar detrás de esa fatiga crónica y esa pérdida de motivación que usted atribuye erróneamente a hacerse mayor. No es vejez. Podría ser algo reversible. Quédese con nosotros.